Vamos a empezar ya. Pues os presento a mi perrita, Keina, y os voy a hacer una pregunta. Pues supongo que algo del tarot conocéis. ¿Qué carta del tarot aparece el perro detrás y el señor delante? Además subiéndose, mira. En el loco. El loco, muy bien. Pues ha aprobado un 10, ¿eh? Y esta es Keina, es una perrita guía preciosa. Sí, sí, sí. Dale ya eso para... Bueno, pues yo me llamo Miguel Luna, me dedico a cuestiones de crecimiento personal a través del tarot y me podéis seguir en tabuo.es. Tabuo viene de dos palabras, ta que es tarot y buo que es el logotipo. Entonces ahí podéis ver mis eventos, mi blog, algunas cosas que he publicado, algunas conferencias y en fin un montón de cosas. Para no extenderme ahí me presento y se ve mi trayectoria profesional y tal. Pues vamos a empezar con la charla y se titula Ilumina la sombra y descubre tu misión de vida, ¿no? A través del tarot. ¿Qué es el tarot? Pues el tarot es un lenguaje óptico, es un lenguaje que tiene pues una gramática, pero una gramática muy distinta a la que utilizamos nosotros, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, los componentes que hay, por ejemplo, en cualquier carta de tarot a la hora de estudiarlo. Voy a coger, por ejemplo, la carta del mago. En todas las cartas siempre hay número, menos la carta del loco, porque el loco no se deja clasificar en ningún lado, va a su bola. Y luego en todas las cartas tienen nombre, menos el arcano sin nombre, que es el arcano de la muerte. Bueno, pues en todas las cartas la gramática es la siguiente, los componentes del tarot es el siguiente, la numerología. En este caso es el 1 es el líder, el 1 es el yo soy, y el 1 es, como dice Jodorowsky, todo en potencia, es como una semilla que tiene todos los componentes y dependiendo de las condiciones exteriores, las condiciones ambientales, pues se va desarrollando de una forma u otra. También hay unos personajes que pueden ser masculinos, femeninos o andróginos, ¿no? También aparece una posición, una actitud, las miradas a veces aparecen hacia la derecha, cuando aparecen a la derecha indica que mira hacia el futuro y cuando mira hacia la izquierda al pasado y cuando mira al centro al presente. Y también aparecen unos colores, que también nos da significado. Y lo más importante son los símbolos. En todas las cartas tiene un montón de símbolos. Yo en concreto utilizo la baraja de Daniel Rodés y Encarna Sánchez, el tarot de Marsella, porque se han dedicado a reconstruir el tarot y en teoría pues tiene todos los elementos que se han perdido a lo largo de la historia, aproximadamente el siglo XIV, siglo XV hasta nuestros días. Entonces los símbolos nos permiten relacionar unas cartas con otras. La palabra símbolo viene de simbolón. El primer término, sin, significa unión, anexión, juntar, reunir. Es decir, el símbolo, la función del símbolo es siempre unificar, unir, ¿no? Y esto es precisamente el enlace que nos va a ayudar a la hora de leer el tarot. Siempre hay símbolos que se repiten, por ejemplo, en las copas pues aparece la templanza, mezclando de una jarra a otra, aparece la estrella, echando agua en la tierra, aparece la estrella, por ejemplo, en el carro, o la estrella también aparece en la carta de la estrella, ¿no? Es decir, siempre aparecen símbolos, siempre aparecen animales, siempre aparecen objetos, y eso nos da una pista, pues, un poco del contenido que tengo que interpretar, ¿no? Luego aparece, por ejemplo, en esta carta en concreto, en la carta del mago, aparecen los 4 elementos, ¿no? Aparece el basto hace referencia, hola, buenas, el basto hace referencia a la creatividad, hace referencia al sexo, hace referencia a los proyectos, hace referencia a todo lo que me apasiona. Están las copas, que hacen referencia al mundo emocional, están las espadas, al aspecto intelectual, el aspecto cognitivo, y luego están los oros, que es el aspecto económico o el aspecto físico. Entonces, ¿cómo se unifica todo esto en una tirada, ¿no? o en una misma carta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ir, vamos a poner a Galicia. Para ir a Galicia, pues tengo que partir de una necesidad o de un querer, ¿no? Ahí estarían las copas, ¿no?
Es decir, bien porque hay un evento importante, bien porque hay un familiar que quiera, bien porque hay un proyecto, lo que sea, o unas vacaciones ahí. Tiene que haber el elemento copa, ¿no? Luego también tiene que haber el elemento espada, es decir, luego si yo voy a Galicia tengo que pensar realmente cuál es el itinerario que tengo que ir. Bueno, ahora mismo está el GPS que te lleva a todos los sitios, ¿no? Pero si desplegamos el mapa, pues ver, por ejemplo, si tengo que ir en tren, si tengo que ir en autobús, si tengo que ir en avión. Entonces todo esto lo tengo que pensar, que organizar y que estructurar, ¿no? Y luego también está las monedas, que es el aspecto económico, es decir, si voy pues en avión o en tren, pues tengo que ver pues, la economía que tengo, ¿no? el dinero, ¿no? Y luego están los bastos, que es el proyecto que yo voy a hacer allí, la creatividad que voy a desenvolver allí, ¿no? Entonces estos serían los 4 elementos. El 1 indica, según Alejandro Jodorowsky, todo en potencia, todo lo que se va a desarrollar. Y en la mesa del mago están todas las condiciones que yo tengo. Es decir, cuando aparece el mago, nos está diciendo que esa persona igual va a iniciar algo, va a realizar alguna tarea, y hay que revisar si tiene todas las condiciones, todos los elementos, todos los ingredientes para que eso se pueda desarrollar, para que eso se pueda efectuar. Evidentemente, en una sola tirada, con una sola carta, sí que te da un significado, pero cuanto más juntemos, cuanto más asociemos las cartas, cuanto más asociemos o anexionemos, digamos, todas las cartas hacia un mismo significado, el significado pues tendrá mayor peso, ¿no? Vamos a ver ahora el título, es decir, se podría denominar el curso de tarot, sin embargo, se denomina Ilumina tu sombra y descubre tu propósito de vida a través de Jung. Pues las personas que conocen un poquitín a Carl Gustav Jung, pues en todos los libros, en Símbolos de Transformación, en La Flor de Lot, un montón de libros, ninguno habla de tarot. ¿Cómo es posible que se organice un curso en el que no haya ninguna referencia en los escritos con respecto al tarot? Pero sí que hay cosas colaterales o cosas que se pueden relacionar con el tarot. Por ejemplo, sí que habla del inconsciente colectivo, sí que habla de los arquetipos y sí que hay una analogía entre los 22 arcanos mayores y los arquetipos, digamos, del tarot. También lo más importante para mí de Jung es los principios, los fundamentos y la psicología de Jung, que sí que se puede extraer y sí que se puede relacionar con el tarot y sobre todo ver ese proceso que a mí me parece tan importante, que es ese proceso de despliegue, de desarrollo o de evolución de la persona hacia la totalidad, que Jung lo llamaba mediante el proceso de iniciación, que en verdad no es un descubrimiento de él, porque él sacó el término de individuación, él lo llamó individuación, que no tiene nada que ver con individualismo, sino que viene de individuo, de no dividido. Es decir, es un proceso de llegar a la esencia de la persona, ¿no? Y ese es el itinerario. Entonces, lo que hago yo principalmente es relacionar los fundamentos de Jung y aplicarlo a todo el sistema, digamos, del tarot, relacionándolo. Porque ya sabemos que el tarot es una herramienta pues multifacética, tiene muchísimas posibilidades. Se puede utilizar el tarot simplemente para meditar, se puede utilizar el tarot para colgarlo y como un cuadro a nivel estético. Se puede utilizar el tarot para meditar, para reflexionar, para relajarse a la hora de mirar o contemplar un arcano, o también se puede utilizar para extraer conocimiento. Todos los autores del siglo pasado, Eliphas Levi, Papus, pues realmente lo único que hacían era utilizar el tarot como una herramienta cognitiva, es decir, lo relacionaban con la cábala, con la astrología, con la alquimia, es decir, lo utilizaba simplemente a nivel de conocimiento. Hay una fundadora de la Sociedad Teosófica que se llama Elena Petrovna Blavatsky, junto con el coronel Olcott, que decían que todo el conocimiento esotérico de Occidente estaba en las cartas del tarot. Y el uso más corriente, y para mí más depravado, que se hace del tarot es lo que sale en televisión, que es simplemente predictivo y encima uniéndolo a rituales, ¿no? Entonces, pues ahí indica un poco el nivel pues, de
conciencia quizá de las personas que lo utilizan esta herramienta tan potente, tan rica, solo para una parte mínima, que es digamos, el aspecto predictivo. Pero a mí me parece más importante utilizarlo sobre todo a nivel psicológico y a nivel evolutivo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé el tarot, pues realmente al principio lo utilizaba de una forma predictiva y veía que la gente que venía a mis consultas pues partían de un problema y luego a los meses o al cabo del año volvía a venir y venían, digamos, con el mismo problema. E incluso notaba yo que había cierto enganche. Como el tarot también es una herramienta que anticipa el futuro, pues entonces eso pues le producía a las personas pues una cierta satisfacción o enganche y venían pues simplemente para ver un poco lo que se avecinaba, ¿no? Pero realmente no ayudaba yo a la gente, ¿no? Entonces veo que el uso auténtico, digamos, del tarot es tomar conciencia, es decir, para mí la mayor aportación que te da el tarot es la definición de tarot terapéutico, es decir, cómo se sitúa la persona ante la existencia y realmente qué es lo que lleva dentro y qué cosas, pues digamos, puede cambiar y ser consciente un poco de aquellos aspectos que estaban ocultos dentro de ello. Y en las cartas se ve, en las cartas yo creo que es un medio privilegiado para verlo, ¿no? Tengo muchos casos, había una chica jovencita que venía, yo al principio he hecho una tirada astrológica, y en la casa 7, que es la casa de la asociación, de la pareja, etcétera, siempre aparecía pues la carta del sol, la carta del emperador, o sea, figuras masculinas que hacían referencia al aspecto, pues digamos, del padre, al arquetipo paterno, junto con otras cartas, pues la luna, el colgado y tal. Entonces yo siempre veía algo que le obstaculizaba a nivel paterno, y yo se lo preguntaba, y ella me decía que no, que la relación con su padre era estupenda, que estaba encantado, que era un amigo, etcétera. Y así venía muchas veces, hasta que una vez ya le pregunté a ella y le dije, bueno, ¿tú qué esperas en una relación? Y me dijo ella, pues yo lo que espero es que me acojan, que me sienta querida, que me sienta protegida, compartir un proyecto, que me ayuden. Y le pregunté, bueno, ¿y quién te protege? ¿Quién te da amor? Y me dijo, mi padre. Es decir, lo que hacía era una transferencia de su amor, del amor paterno al de la pareja, ¿no? Entonces, en cuanto pues iniciaba el proceso de conocimiento de la otra persona, al darse cuenta que no se asemejaba a la idea de su padre, pues cortaba, ¿no? Entonces, un ejemplo que prototipo para mí, que indica un poco cómo el tarot lo que hace es unir lo que tienes en el inconsciente y por otro lado la trayectoria que tienes en la vida a forma de obstáculo, ¿no? De tal forma que cuando estamos sacando, como dice Jung, cosas del inconsciente y lo estamos haciendo conscientes, pues somos más conscientes y más autónomos en nuestra vida. Y cuanto menos conscientes o más contenidos reprimidos, que Jung llama, estos contenidos reprimidos llama complejos, cuanto más complejos tengamos, más proyectamos hacia afuera, más condicionados estamos y menos autónomos y libres somos, ¿no? Entonces, el título es Ilumina tu sombra, es decir, se trata de cambiar el foco, es decir, al principio ves el problema hacia afuera, los culpables es el jefe, es el padre, es la familia, es tal. Y el tarot lo que te ayuda es cambiar el foco y mirar hacia adentro. Es decir, yo, ¿qué aspecto de responsabilidad tengo ante lo que me pasa, ¿no? ¿Qué aspecto estoy proyectando? ¿Qué cosas tengo en juego con respecto al conflicto que tengo, ¿no? Entonces, el tarot es una herramienta privilegiada para un autoanálisis personal, para un conocimiento psicológico, ¿no? Por eso pongo ilumina tu sombra. No pongo integra, porque entonces sería un vendedor de humos, porque la persona que integra su sombra, según Jung, el iluminado, es aquella persona que tiene liberado todo el inconsciente. Entonces, si yo tengo todos los complejos ya sacados al consciente y liberados, sería un iluminado. Y eso duraría pues una vida, varias o un montón de vidas, ¿no? Pero, sin embargo, ilumina es simplemente poner en contacto, asomarte, ver qué hay ahí,
qué aspectos un poco pues te interpelan, te provocan, te están afectando, ¿no? Por eso pongo en ese sentido, ilumina tu sombra y descubre tu propósito de vida. El tema del propósito de vida, yo en los cursos siempre pregunto, ¿cuál es tu misión, cuál es tu propósito de vida? Y la mayor parte de la gente dice lo mismo porque estamos en una sociedad técnico-científica, hablan cosas de hacer, hablan de profesiones, de situarse en el mundo ante una acción, ante un hecho, pero no hablan del ser. El propósito de vida de Jung tiene que ver con el ser, con el proceso de individuación, con el proceso de tocar a la esencia, de llegar a la esencia de la persona. También otro aspecto que utiliza y que coloca y que sitúa muy bien Jung es en el presente. El tarot es una herramienta del presente. En el presente están todas las decisiones que hemos tomado en el pasado, toda la trayectoria que tenemos, todo lo que nos condiciona, y también estamos proyectando lo que va a venir. Pero en verdad el futuro no está escrito, el destino no está escrito, sino que lo vamos sembrando en el presente. Entonces el tarot es una herramienta que va directamente al presente. ¿Qué es lo que está en juego aquí a nivel del inconsciente? ¿Qué condicionamientos nos están afectando ahora y que se va a desarrollar mediante acontecimientos en el futuro? Yo cambiando el presente puedo ir cambiando el futuro. Y la herramienta del tarot es una herramienta para introducir cambios. La mayor parte de la gente, yo me incluyo también, tenemos el problema de que queremos cambios sin mover ficha. Sí, tú dime, tú hazme, yo leo un libro, yo voy a un curso, pero realmente no introduzco ningún cambio. Entonces, si yo no introduzco ningún cambio, no se produce ningún cambio en la vida, eso es algo evidente, ¿no? Entonces el tarot está para ser consciente de lo que te pasa, coger las riendas de tu vida. El tarot no te dice lo que vas a hacer, sino te da una información en la que tú, a partir de esa información que desconocías, a partir de ahora puedes gestionar tu vida de una forma diferente. Es una herramienta que te ayuda a liberarte, una herramienta que te ayuda a tomar conciencia y una herramienta que te ayuda, digamos, a avanzar. Vamos ahora al objetivo. ¿Cuál sería podemos decir, el objetivo del curso? El objetivo del curso es simplemente fluir, que es lo más difícil y lo más fácil, porque no es que sea difícil, es que hay que desaprender lo que hemos aprendido, porque todos hemos pasado por un sistema como muy cognitivo, muy científico, y en el tarot funciona desde otras claves, ¿no? Entonces no es que sea difícil leer el tarot, es que nos tenemos que situar de una forma diferente a la hora de leer al tarot. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, si alguno ha hecho algún curso de tarot o ha leído libros, todos los libros tienen la misma estructura. Empieza con la historia, que estás deseando terminar para llegar a ver las cartas, ¿no? La segunda parte es un estudio de cada carta y va estudiando la simbología, a veces te meten la mitología, a veces te meten también, pues lo relacionan con la astrología, etcétera, con un montón de cosas. Y van analizando cada carta. Y luego al final hablan de las combinaciones y como apéndice final, pues tipos de tiradas. ¿Realmente yo haciendo eso, estudiándome profundamente ese libro, puedo hacer una tirada de tarot? No, porque lo que está en juego es lo que se sitúa del cuello hacia arriba, la parte de la cabeza. Y el tarot funciona sobre todo desde el cuello hacia abajo, como voy a explicar ahora. Es decir, el aspecto clave en el estudio del tarot no es el contenido está en cualquier libro, el contenido está en Internet. Ahora, lo más importante es la metodología y el proceso. Cuando yo estoy delante del tarot, el aprendizaje tiene que ser diferente, porque no estoy al servicio del conocimiento, sino que estoy al servicio de la intuición. Y voy a trabajar desde el inconsciente. Y al trabajar desde el inconsciente tengo que utilizar unas claves y una metodología totalmente diferente. Y para eso me va a ayudar el mago. En primer lugar, cuando yo hago una tirada de tarot y sitúo las cartas, me pueden venir un montón de información. Yo puedo coger 4 cartas, 5 cartas y dar rienda suelta a la creatividad y decir cosas pues realmente sorprendentes, creativas y alucinantes. Pero sin embargo,
no tiene nada que ver con la vida del consultante y no le interpela nada. ¿Cuándo sé yo que en una tirada de tarot estoy conectando con la persona? Cuando realmente escucho a mi cuerpo. Todas las figuras que hay en el tarot, no hay nada de casualidad, ni colores, ni símbolos, ni formas, ni gestos. Todos tienen una causa, tienen un porqué. Por ejemplo, aquí el mago tiene la mano izquierda, que es lo femenino, que es lo intuitivo, conectando hacia arriba. Y tiene el basto, que el basto es la intuición, el fuego, lo creativo, lo sexual. Y luego en la otra mano, que es la mano derecha, que es la materializar, que es el padre, que es el lado masculino, tiene la moneda. Es decir, por un lado está conectando con algo más allá, con la intuición, y por otro lado está materializando o está escuchando al cuerpo, lo está mirando hacia la moneda. Es decir, cuando yo despliego, corto el tarot y echo las cartas, un aspecto muy importante, un criterio importante que tengo a la hora de la lectura del tarot es lo que siento, hay un pálpito dentro de mí. Cuando varias cartas se repiten, por ejemplo, unos mismos símbolos, o todas las figuras salen sentadas, o todas las figuras miran a la derecha, etcétera, y dentro de mí lo corrobora un sentimiento, me está diciendo que ya estoy conectando con el inconsciente de la persona. Y aquí paso a hablar de la definición del tarot. Aquí está la parte más oscura, como veis todos, y aquí está pues la luz. Aquí sería el ego, aquí sería la consciencia, aquí sería el estado de vigilia, que en el estado de vigilia nos creemos que manejamos la vida, que tenemos el control de nuestra vida, etcétera. Aquí somos de lo poquito, según Jung, del 5% que somos conscientes de lo que somos, y en esta parte es todo lo que tenemos reprimido. Los aspectos, aquí hay una boca como expresándose, que está gritando, que es todo aquello que no hemos podido expresar. Es decir, en el momento en que nacemos, dice Jodorowsky, que nos ponen un nombre y ya nos están limitando, ¿vale? Pero también hay aspectos que a la hora, pues digamos, de intentar adaptarnos al medio ambiente, al profesor, a la escuela, al padre, estamos reprimiendo una parte de nosotros y estamos acomodándonos a las expectativas de la gente que para nosotros es un referente. Y todo eso va al inconsciente, todas aquellas cosas que no hemos podido expresar, todas aquellas cosas que nos hemos sentido impotentes, que no hemos sido capaces, digamos, que nos sentimos encerrados, que nos han dicho que no valemos, que no somos capaces de salir de esa situación, como aparece aquí cosas que hemos iniciado y no le hemos podido dar forma. Aquí son proyectos, aquí es como una especie de embarazo, un niño que nace, que son aquellas cosas que deseamos hacer y que no hemos podido realizar. Pues todo eso queda, digamos, en el inconsciente. Y aquí son los miedos, heredados también de la familia, o los miedos heredados de la cultura, o los miedos que nos han impuesto en nuestro entorno social, con estos diablos que aparecen aquí. Esto y muchísimo más. Pero lo que se distancia Jung de Freud es que Jung habla de cosas muchísimo más profundas a nivel del inconsciente, lo amplía muchísimo más, porque él dice que no es solo, digamos, lo patológico, lo enfermizo, lo que está en el inconsciente, sino también están las virtudes y los talentos que tenemos que explotar y desarrollar. Y también habla de dos niveles del inconsciente, que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal es, sobre todo, los aspectos que venimos a trabajar en esta vida, y que según Jung tiene un aspecto metafísico, viene de otra vida. Y esos aspectos del inconsciente durante esta vida lo tenemos que hacer consciente. Son las asignaturas que tenemos que hacer, lo que tenemos que vencer, lo que tenemos que solucionar, que muchas veces lo vemos hacia afuera, en forma de circunstancias. Por ejemplo, se ve mucho en el tarot cuando la gente cambia de trabajo, que de repente pues tenía una relación muy mala con el jefe, luego aparece con una compañera, es decir, el mismo problema se va trasladando en distintos trabajos diferentes, hasta que al final uno se ilumina dentro, mira hacia adentro y se da cuenta que cambiando lo que tiene dentro, cambia el exterior, así de sencillo. Luego también, por otro lado, es
está la parte consciente, que es la parte de luz, la que nosotros normalmente manejamos en la vida cotidiana. Y luego el tarot se sitúa en el centro. No es ni totalmente amarilla ni totalmente negra, es gris y se sitúa en medio de las dos realidades, porque realmente la función del tarot es pasar de lo inconsciente a lo consciente, que la persona tome conciencia de aquello que le pasa. Todos esos acontecimientos que se repiten una y otra vez no es una casualidad, es algo que está dentro de ti y que lo provocas, que lo vas desarrollando, ¿no? Entonces esto sería un poco la definición de tarot. El tarot es un mediador, una situación situada entre el inconsciente y el consciente, para tomar conciencia, y esa información nos ayuda a introducir cambios en nuestra vida. Como lo que comentaba antes, el tema de la metodología. Ya he hablado un aspecto a través de la carta de el mago, que es conecto con la intuición. Para conectar con la intuición, en primer lugar, tengo que integrar las cartas, no aprendérmelas de memoria, pero sí conectar con los símbolos y manejarlas, sí tener, digamos, pues un manejo de las cartas. Y tengo también que escuchar al cuerpo, lo que siento me está empezando a decir por dónde tengo que ir, ¿no? Luego, por otro lado, la papisa habla también de la intuición. La papisa es algo que conecta con algo más allá. ¿Qué símbolos hay aquí que nos dicen que esta carta trasciende? Pues digamos la tiara. Es decir, en el tarot siempre la cabeza, lo que tenga en la cabeza habla de los pensamientos. Las manos es la acción y los pies por donde camina. Entonces aquí dice que la papisa termina la cabeza en punta, es decir, y además no se ve realmente la punta, es decir, conecta con algo más allá. Está metida dentro del templo, no se relaciona, es decir, y luego también por otro lado no está leyendo el libro, sino que abre el libro, pero ella está como mirando en un punto en el vacío, está como concentrada, pero está como interiorizando algo. Esta carta por excelencia es la carta de la intuición. La palabra intuición viene de intueri. In significa hacia adentro y tueri significa contemplar. La palabra intuición es contemplar hacia adentro y el golpe de intuición lleva consigo una información inmediata. Cuando de repente tienes una intuición de una persona, de un trabajo que tienes que coger o no, de una circunstancia, pues te sorprende porque viene de inmediato. Sin embargo, otro tipo de conocimiento, que es la razón, es más lento. Es a base de analogías, a base de funciones mentales, a base de reflexión, y al final llegas a una conclusión, pero necesita un tiempo para llegar a una conclusión. Sin embargo, la intuición es algo inmediato, es algo que te sorprende, que te llega, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo otro componente del tarot. El primero era el mago, que nos está diciendo, escucha el cuerpo, lo que sientes, lo que te transmiten las cartas. Y en el segundo lugar, lo que nos dice la papisa es cómo viene la información. Si la información la elaboro yo, estoy situándome de la garganta hacia arriba, estoy reflexionando. Pero si la información me invade, me llega de repente, me sorprende, quiere decir que ya viene desde un aspecto, desde un ámbito más profundo, ¿no? Entonces eso tiene una carga significativa, ¿no? Una cosa es al ver yo las cartas que puedo fabular y puedo producir pues muchas historias o muchos mensajes, y otra cosa es cuando yo conecto con el cuerpo, estoy sintiendo lo que las cartas me dicen a través de los símbolos, de los números y todo, y luego a través de repente la información me invade, me llega, me posee y me sorprende y me interpela. Entonces eso me está diciendo que eso se ha conectado con el inconsciente, que no es una producción mía, ¿no? Y luego también otro aspecto muy importante es la mirada de niño. Cuando iba yo con mi sobrino al campo, pues se quedaba alucinado y veía por ejemplo, un bichito, una hormiga, y yo sin embargo lo miraba y decía, ah, hormiga, ah, ciprés, ah, tal. Sin embargo, los niños lo ven, pues digamos, alucinados, se quedan con los ojos abiertos. Esa mirada de niño es muy importante a la hora de leer las cartas. A la hora de leer las cartas no es como un examen de arte
en el que te viene una lámina y tienes que desembochar todo el arte que has aprendido del gótico, del románico o de lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver con eso, porque si tú lo único que haces es acumular conocimientos a través de los libros y luego lees el tarot, lo que estás haciendo es cortando con el inconsciente de la persona y con el tuyo, porque estás solo trabajando a nivel mental. Pero cuando yo trabajo a nivel del inconsciente, cuando lo que he dicho antes, primero conozco los símbolos, veo la relación, por ejemplo, cuando salen muchas cartas impares, los números impares indican movimiento, indican desequilibrio, indican acción. Entonces, cuando yo de repente me sorprendo porque veo en la tirada muchísimas cartas impares, me están diciendo que hay que salir de la zona de confort, que hay que avanzar, que hay que producir en mi vida un desequilibrio. Si salen mucho las cartas pares, me están hablando de que hay que ir con cuidado, de que hay que equilibrar algo, de que hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, incluso la numerología, incluso los colores, incluso los símbolos que se repiten, pues todo eso te dan, digamos, un mensaje. Y luego, por otro lado, está la carta del diablo. La carta del diablo es una de las cartas que han estado peor interpretadas. Entre otras cosas porque se le asocia al diablo, pues, de la Iglesia católica, al demonio, cuando en verdad el diablo estaba relacionado con el dios Pan. Sabemos que en la Edad Media muchas brujas le llevaron a la hoguera, porque en la Inquisición lo que hacían realmente era un auto en la que hacían una conversación con las brujas y les preguntaban, bueno, ¿qué haces? Digamos, ¿a quién adoras? Pues adoro al dios Pan, y salía, ¿y cómo es el dios Pan? Pues le enseñaban pues un carnero con cuernos, y entonces lo asociaban con el diablo, cuando en verdad el dios Pan es un dios de la fertilidad, es un dios de la naturaleza, y las brujas de la Edad Media no eran las que leían el tarot, sino eran como las farmacéuticas, eran las parteras, las que ayudaban a parir, las que, por ejemplo, si habían una hemorragia de sangre, saben qué plantas habían que dar para cortar la hemorragia, eran como unas curanderas, pero tenían un conocimiento más adelantado de la época. Y como el nivel científico iba muy lento, o no se conocía en la Edad Media, pues eso lo interpretaban como una atribución diabólica. Pero en verdad las brujas eran como unas intermediarias entre el pueblo y la naturaleza. Los ritos que hacían eran ritos de la naturaleza para coger toda la fuerza de la naturaleza y poder, en cierta forma, ayudar a la comunidad que estaban, ¿no? Incluso hacían un servicio positivo a nivel, pues digamos, terapéutico, a nivel sanador, ¿no? Pero como adoraban al dios de la fertilidad, al dios de la naturaleza, el dios que cuidaba el ganado, que era el dios Pan, pues se le relacionaba con el diablo, con lo diabólico y con tal, ¿no? Pero en verdad, el diablo podemos ver que aparecen dos colores, que es el azul y el marrón. El azul habla de la espiritualidad. Entonces yo lo primero que digo, ¿cómo que un diablo está pintado de azul, de espiritualidad? Si un diablo es lo más material que hay, es sexo, droga y rock and roll, como dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que esté pintado de azul y cómo es posible que esté pintado de carne? Pues muy bien, desde el punto de vista junguiano, el diablo es la zona que está en la oscuridad. Por eso aparece alas de murciélago. Aparece también cogido con una antorcha que habla de lo visceral, de lo pasional. Luego también tiene garras, que tiene que ver, pues digamos, con la parte más instintiva, más visceral, más del cerebro reptiliano, más a la defensiva, ¿no? Entonces, el azul lo que indica es que este contenido que viene de la oscuridad, que viene de la sombra, como aquí aparece aquí, de la roca, de la sombra, lo que tenemos que hacer es espiritualizarlo, tomarlo conciencia, integrarlo. No hay que rechazarlo, sino hay que mirarlo de frente para integrarlo, porque si lo rechazo vuelve a aparecer otra vez de otra forma. Entonces lo que hay que hacer es mirarlo de frente e integrarlo, por eso aparece el color azul. Y curiosamente es muy ambivalente, aparecen dos caras, yo no sé si la cara auténtica es esta o esta. Aparecen varios ojos, yo no sé, tiene el sexo masculino y tiene pechos, yo no sé si es hombre o si es mujer, porque diablo viene de diabolos,
exactamente lo contrario a símbolo. Diablo es separación, cortar, desunir, distanciar. Entonces, el diablo siempre desune, siempre fragmenta entre lo consciente y lo inconsciente. Siempre su argumento es la mentira. El auténtico persona diabólica es la persona que miente y que te pone en contra una de otra y que va buscando siempre división y siempre a través, digamos, de la mentira. Por eso este diablo mira la punta de la nariz, porque quiere decir que es egocéntrico, solamente se interesa a él. Y luego, por otro lado, también es muy ambivalente, no sabes por dónde va a salir. Pero a nivel que a nosotros nos interesa, a nivel junguiano y a nivel terapéutico, es un contenido del inconsciente que nos está manejando, por eso aparece atado, nos está manejando, porque una de las cosas que decía Jung es que los complejos, que no es solo el complejo de inferioridad, es todos los contenidos que tenemos reprimidos y que están actuando en nosotros, los complejos nos poseen, no lo poseemos nosotros, tienen vida autónoma. Es decir, cuando yo estoy en una conversación y se toca un tema y yo pierdo los papeles, yo conscientemente no he decidido perder los papeles ni elevar la voz, sino que hay algo dentro de mí que ha actuado y me ha provocado ese estado de ánimo. ¿Cuándo sé yo que estoy bajo la posesión de un contenido del inconsciente? A través de lo afectivo, de lo cognitivo y de lo volitivo, de la voluntad. A través de lo afectivo, cuando de repente tengo una reacción de ira, o sea, de envidia tremenda o de odio, entonces ahí hay algo que yo me tengo que revisar. Ahí es una alerta que te da el cuerpo de decir, mírate hacia adentro, porque siempre lo proyectamos el problema fuera. Pero si yo no soporto a una persona, es que esa persona tiene un aspecto, o sea, yo comparto con esa persona un aspecto. Esa persona me está proyectando a mí algo que yo tengo en mi interior. Y eso en la psicología oficial, la psicología pues, más científica, más conductista, más de facultad, pues eso lo reconoce el fenómeno de la proyección, ¿no? Entonces, también a través de lo volitivo, a través de la acción, uno pues, puede ser agresivo con otra persona, porque tiene ese huésped instalado en él, dentro de él, huésped entre comillas, instalado dentro de él que le maneja su vida. Por eso aparece aquí atado, porque hay algo dentro de mí que yo no lo veo, ¿veis? Están de espaldas, no lo están viendo, y están atados, se creen libres, pero, sin embargo, están manejados por el contenido del inconsciente. Y están de color marrón, porque son materiales, es algo material, es algo que tiene peso, es algo muy físico. Y lo que tienen que hacer es reconocerlo y realmente ser consciente de ello y transformarlo e integrarlo, ¿no? Y esto sería un poco la carta, digamos, del tarot. El núcleo fundamental, la piedra angular del tarot es conectar con los complejos, con los contenidos reprimidos que están en el inconsciente. Eso es lo fundamental. Yo luego en una lectura de tarot puedo hablar cosas de pasado, presente, futuro, a nivel psicológico y tal, pero lo más importante es sanear el inconsciente. Luego hay otra carta que también nos puede llamar la atención, que es la carta del mundo. La carta del mundo habla de la integración de todo. Tiene una corona de laurel, que hace referencia a éxitos. En Roma, cuando ganaban y venían en el auriga, pues iban con la corona de laureles y tal, como signo de victoria. Y luego aparece dos colores complementarios, que es el verde y el rojo. La integración del verde y el rojo da el amarillo, que es la toma de conciencia, que es la luz. Y luego es un ser andrógino, es decir, tiene integrado el ánima y el ánimos, que decían Jung. La parte del hombre que tenemos que integrar es la parte, pues digamos, femenina, y la mujer la parte masculina, para ser un ser completo. Y luego, por otro lado, en la mesita del mago, empezaba con el número 1, con los 4 elementos: las copas lo afectivo, los bastos lo creativo sexual, las espadas lo intelectual y el oro en lo físico o lo material. Y aquí ya se convierte en vida. Por ejemplo, los bastos sería el león, que representa el fuego, las copas es lo afectivo, que representaría el ángel, las espadas es lo intelectual, que representaría el águila, y lo material, que serían las monedas, lo representaría la vaca, que en la Edad Media pues era la que, pues digamos, araba y la que se tenía
pues la que se podía, digamos, cosechar y producir economía y todo esto, ¿no? Entonces, esto es la integración de los 4 elementos. ¿Qué nos dice en una lectura de tarot? Hemos visto al principio el mago, conectar con el cuerpo. Hemos visto la mirada de niño a través de la carta del loco. Y el loco vemos que tiene un gorro, que es sobre todo el pensamiento, pues muy atípico, porque tiene una forma de pensar propia, única en él, que nadie le entiende, y va a su bola, le da igual que se rían de él porque él está conectado con su esencia. ¿Y hacia dónde el camina el loco? Hacia el mundo. Entonces, para conectar con el tarot, lo importante, como he dicho antes, repito ya la última vez para no marearos, es primero conectar con el cuerpo. Lo que siento, esos sentimientos que me dan tienen algo que ver. Segundo, la mirada del loco, mirada del niño, sorprenderme, no intentar buscar pues esta combinación de cartas que he aprendido, a ver si la veo, o hacer, digamos, un desglose racional y cognitivo de los símbolos, porque todo eso me entorpece en una tirada. Hay que mirar con una mirada limpia, una mirada de niño y dejarme sorprender. El sujeto del tarot es el tarot, no es la persona que lee. Los tarotistas solo lo único que hacen es traducir un lenguaje que han aprendido. Ahora mismo se revisten videntes, psíquicos, etcétera, que yo no me meto con ello, puede ser, pero realmente cuando manejamos el tarot, el sujeto es el tarot y el tarotista es aquella persona que conoce y ha conectado con los arcanos y lo que hace, digamos, es descodificar los símbolos, traducirlos en un mensaje y presentárselo a la persona, para que él lo que haga es gestionarlo y que salga de la consulta con una información nueva para orientar su vida pues de una forma más libre y más auténtica, ¿eh? Y luego, por otro lado, hemos visto la carta del mago, que es conectar con el inconsciente y con el cuerpo. Y luego, el diablo nos dice que es donde tenemos que buscar el problema. El problema no es buscar el futuro, porque el futuro, cuando uno adivina mucho, le crece el ego, crea enganches y no es bueno ni para el enganchado ni para el que adivina. Entonces, lo principal del tarotista es buscar aquellos aspectos que están reprimidos en la persona, el por qué le pasa eso y dar esa información para que realmente se libere esa persona, pero que se libere ella. Nosotros no liberamos ni salvamos la vida a nadie. Y luego, por otro lado, por último, es la carta del mundo. La carta del mundo es la integración. Entonces, yo a la hora de leer un tarot no lo puedo leer de una forma fragmentada, como me enseñan en los libros, la carta esta, la carta esta, la carta esta, sino de una forma holística, de una forma global, ver cuál es el común denominador de todas las cartas. Para eso tengo que tener una mirada de loco, mirada limpia, mirada de niño, y por otro lado ver el aspecto común entre todas las cartas, qué símbolos se repiten, qué colores se repiten, qué es lo que me sorprende, y esa información es lo que a mí, si realmente es auténtica, a mí recibiré unas señales. Hay 2 señales, la primera lo que he explicado, la corporal, mediante un pálpito, mediante una sensación, y la segunda es que la información me sorprende, se me instala, viene de fuera, no la creo yo. Y esas 2 cosas, esos 2 aspectos cuando te llegan, que a veces se te pone la piel de gallina, quiere decir que es un mensaje en el que has conectado con el inconsciente y ya se lo tienes que traducir a la persona. A la hora de traducirlo ya estamos utilizando la parte racional, que es la parte del emperador, que es el 4, que es el orden, el método, la orientación, la estabilidad, ¿no? Entonces yo ya, una vez que ya he conectado con el inconsciente, que ya he visto esas 2 señales del inconsciente, del cuerpo, y que el mensaje me llega, no lo elaboro yo, no lo invento yo, a través de la mirada del niño, pues entonces yo ya lo explico y le doy forma a través de la parte racional, le doy pues digamos, un lenguaje, lo traduzco, ¿no? Entonces ese sería un poquitín el mecanismo del curso. Entonces yo con esto ya he terminado. Si hay alguna pregunta, una inquietud, un comentario, una ampliación, pues lo podéis hacer. Si no hay nada, pues o no se ha entendido nada, o ha quedado todo muy claro. Pero bueno,
Yo, por ejemplo, si no pregunto yo, por ejemplo, el tarot lo veis así, o manejáis el tarot vosotros, o cómo lo manejáis, o yo qué sé. Si no preguntáis yo me pongo a preguntar. O sea, entonces no sé. ¿Esto ha sido nuevo algo o no? Sí, porque esto ya un poco no es una, yo no lo veo una novedad, es decir, es algo que no, que está al corriente, es decir, ahora mismo hay una corriente de no quedarse solo en lo predictivo, sino realmente ir a algo más profundo, ir a ayudar a la gente, que es lo importante, no es provocar enganches, ¿no? Lo bonito es eso, ¿no? El ver dónde estás atascado, qué es lo que tienes que cambiar tú para que el otro cambie. Claro. O sea, el hacer el efecto dominó. Si cambio yo, cambia el entorno. Y esto es lo bonito de lo que estás explicando, es lo que me llama la atención y para mí es novedoso. Y además, lo que digo yo es que el tarot, es que lo veo yo claro, que es que ahora mismo hay mucho ropaje de evidencia, de psíquico, pero en verdad es que el tarot habla, es decir, de repente estás barajando, salta una carta y esa carta es clave. O por ejemplo, cuando estaba yo no me sale el nombre, era por el norte, en San Sebastián, con las entradas tenías una tirada de 5 minutos o así, venía la gente. Y venía una chica que me preguntaba por el amor. Y yo digo, hombre, a nivel del amor general nos podíamos tirar media hora. Y dice, pues lo que salga. Y fijaos, para que veáis cómo es el lenguaje del inconsciente, cómo habla a través de la persona. Ella empezaba a barajar. A la hora de barajar las cartas, a mí me estaba produciendo una intranquilidad tremenda. Estaba barajando, y luego le dije, bueno, pues corta, haz un corte, tal. Ahora extiende las cartas. La forma de extenderlo a mí mm, me estaba dañando, Y de repente le dijo, saca una carta, y sacó la carta de la fuerza. Entonces yo le dije, ¿tienes problemas? Le pregunté, ¿tienes problemas de relación? ¿No? Y me dice, sí, yo creo que invades mucho. Y soltó una carcajada. Y soltó una carcajada diciendo, pues sí, sí y tal. Pero fue curioso porque me dijo, madre mía, lo que me acabas de revelar en un momento. Es decir, una cosa que es evidente, que ella lo sabía, que era muy directiva, luego estuvo hablando un rato conmigo, era muy directiva, muy tal, como muy segura de sí misma, lo que hacía era un poco anular a la pareja. Pero el inconsciente habla a través de cómo manejaba las cartas. Y luego encima salió la carta de la fuerza como para corroborar, digamos, todo, ¿no? Entonces el tarot ella sabía que era así, pero no lo unía con el problema a nivel de pareja. Entonces el tarot une, digamos, un aspecto con otro. Pero yo lo único que hice no era adivino, lo único que hice fue observar y sentir, y ya te dice lo que la otra persona necesita oír. Entonces es así de sencillo el tarot. Hay un código muy bueno que lo hizo Mariló Casal, que es uno de los centros de donde yo he estudiado, María del Mar TOT, se llama la escuela de Mariló Casal, que está en Barcelona, que ha creado el código ético de tarot, que merece la pena leerlo, ¿no? Que es, en primer lugar, te habla tanto de, por ejemplo, las consultas no tienen que ser seguidas. Si es una buena consulta, tiene que ser 1 o 2 o 3 veces al año, no más. Porque si has trabajado sobre lo profundo, no puede venir la semana que viene. Porque si viene la semana que viene y la siguiente es un enganche. Pues te habla cosas así. Te habla de que tú no tienes que decir a la persona lo que tienes que hacer, sino que tú simplemente expones una información y esa información la persona la tiene que gestionar y tiene que ser autónoma en su vida. Entonces te habla, por ejemplo, de no manejar a la gente, de no anularla, sino simplemente eso. Y luego el tarot es el sujeto, el tarot es el sujeto, es el rey. Nosotros lo único que somos un lector, somos una persona que traducimos un lenguaje, somos personas que conectamos con el inconsciente. Y todo lo hace el tarot, es que te lo va chivando. Cuando tienes una mirada de niño, cuando conectas con el cuerpo, cuando ves de una forma holística, cuando escuchas al tarot, cuando el mensaje te llega y no lo elaboras, cuando lo sientes, ese mensaje te llega. Pero venimos de una tradición escolar muy cognitiva.
Entonces todo tiene que estar en la cabeza, todo tiene que ser sesudo, todo tiene que estar estructurado, y eso en el tarot lo que hace es bloquear con el inconsciente. Para fluir hay que cambiar, la metodología y el proceso es diferente. No puedo trasladar un sistema cognitivo al tarot, porque no funciona, porque se bloquea. Tengo que utilizar otro sistema más holístico, más integral, más sensible, más abierto, de conectar, utilizar más la intuición. Todo eso ayuda, digamos, a conectar, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta o que calle para siempre? A ver. Quiero comentar un comentario finalmente. Sí. De lo poco que sé del tarot, a mí lo que más me llamó la atención es cómo este sistema puede mostrarte las relaciones kármicas que tienes con algunos familiares y cómo te muestra también que algunos de los problemas que tú tienes pueden venir heredados de tus ancestros. Y que de alguna forma te muestra que tienes la oportunidad de sanar eso, para que generaciones siguientes no las sigan liderando. A mí eso es lo que más me sorprende. No sé si era exclusivo este sistema, porque yo conozco otros sistemas y otras consultas y nunca me hayan comentado nada de eso. A mí me resulta sorprendente. Sí, sí, hay un tarot que es una tirada que es la transgeneracional también, que ves un poco los patrones que tienes heredados. Hay dos cartas que hablan mucho de la tradición. Una carta es el Papa tiene un anillo, el Papa está dentro de un templo, tiene una tiara también y tiene un báculo. Todo esto habla de tradición. Es decir, cuando esa carta, una de las posibles, porque el significado del tarot es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Una de las posibilidades puede ser a nivel de tradición. Puede ser tradición religiosa, pero también puede ser, pues digamos, alguna creencia limitante, familiar, o algo que ha sido heredado, porque siempre el Papa habla de algo que se ha institucionalizado y establecido en el tiempo. Puede ser pues una persona muy conservadora, puede ser una persona que tiene una creencia limitante. Me da igual que sea religiosa o que sea de otro tipo, ¿no? Pero una de las cosas, digamos, de la tradición, porque el Papa es un ser de tradición. Luego también otra que habla de eso es la carta del ahorcado. En la carta del ahorcado aparecen árboles, ¿no?, que han sido cortados para que nazcan, ¿no?, para que salgan con más fuerza, ¿no? Esto también hablaría, digamos, de lo transgeneracional cuando sale. Y luego la persona está boca abajo porque está a 180 grados, porque necesita dar un cambio en la mirada. Cuando sale esta carta también nos está diciendo que tenemos que mirar desde una perspectiva diferente para salir adelante del problema. Y que en cierta forma está condicionado o está atado pues a través del árbol familiar, de algo del pasado que le condiciona, pero de unas vidas anteriores, ¿eh? Entonces son dos cartas que hablan, pues digamos, de lo transgeneracional, que es la carta del Papa como la tradición, lo que se ha institucionalizado, porque lo contrario del Papa es la papisa. La papisa es lo instituyente y el Papa es lo instituido. Por ejemplo, si hablamos de la experiencia religiosa de Jesús, lo instituyente estaría en la papisa, que sería el mensaje de Jesús tal cual, la enseñanza del Maestro Jesús, pero luego, en el tiempo, se ha intentado conservar, y lo que ha hecho ha sido institucionalizarlo a través, digamos, de dogmas, a través de moral, a través de liturgia. Entonces ya ha perdido un poco su esencia, ha perdido ya su frescor. Entonces, aquí están las dos partes, lo instituyente y lo instituido, ¿eh? ¿Y hay alguna otra pregunta o lo dejamos? Pues yo ya termino. Muchísimas gracias por venir, por hacer un hueco en vuestra agenda. Y si queréis el programa, aquí hay, y si queréis apuntaros el curso, pues lo dejo aquí con un boli y bueno, pues me pondré en contacto con vosotros. ¿El programa lo tienes? Sí, lo tengo aquí. Sí, es el que os he dado. Ahí está mi teléfono al final del todo. ¿El programa que lo haces digamos, en varios días, semanas, una vez al mes? Programa,
es la tercera edición que se hace, lo hago cerca de Ecocentro, ahí en José Abascal, está un cuarto de hora, 10 minutos de concentro. Lo digo porque como es muy conocido, y luego hay otro que lo estoy impartiendo en Leganés, porque eso ahí hay dos logos, ahí no, igual, aquí está, te voy a dar este. Néctar de Lotus, en este centro lo imparto, estoy los jueves y los sábados, cada 15 días lo hago, y luego también, por otro lado, en Madrid, más en Madrid, en la calle José Abascal, pues lo estoy impartiendo entre semana algún día, pero esto sería para hacer un grupo nuevo. ¿Y qué es lo que vale el grupo del precio? Sí, está dividido en 4 módulos, cada módulo es aproximadamente un mes, son 5 horas al mes, que son 60 euros al mes. Son 60 euros al mes y dura pues 4 meses aproximadamente, porque cada grupo lleva un ritmo, o sea, hay un grupo que llevo 2 años con él, pero porque también lo pide, y hay otros, por ejemplo, que en 4 meses lo termino. Entonces también depende un poco del grupo, hay grupos que quieren profundizar más, hay grupos que voy más despacio, hay grupos que depende un poco de la marcha del grupo, es muy difícil, porque yo estoy al servicio no de un programa, sino al servicio del grupo, en función del grupo, si quiere detenerse más en algún aspecto, yo me detengo más, o si hay que pasarlo más rápidamente, lo paso más rápidamente. O sea, yo voy introduciendo cosas en función de la necesidad del grupo, ¿no? Entonces, hay grupos que he estado año y medio, pero no quiere decir que el curso dure año y medio, y hay otros que he estado 4 meses, pero ya depende un poco del grupo. Más de 5 no, porque es muy práctico y muy interactivo, entonces 5 o máximo 6. Hay alguna excepción en Leganés que son 7, pero normalmente quiero grupos pequeños porque son de mucha interactividad, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Todos los jueves? No. A mí me gusta siempre distanciarlo, porque siempre hay un trabajo. Entonces, a veces lo hago. En Leganés voy a empezar un grupo que hay 4 o 5 personas todavía, entre 4 y 5 personas, porque no pueden, porque yo lo primero que hago, una vez que me dejan el teléfono, les llamo y veo un poco, pues no pongo yo un día, sino que veo un poco la disponibilidad que tiene y en función de eso, pues voy haciendo un grupo en función de los horarios que le vengan bien a la gente y que me venga bien a mí. Entonces, por ejemplo, lo hago una vez al mes, varias horas seguidas, y luego mando un trabajo para el siguiente mes, para el siguiente mes o para el siguiente mes, o bien entre semana, pero siempre cada 15 días, porque quiero que haya un trabajo interno, ¿no? Normalmente yo trabajo a través de códigos que son como mandalas, que son cartas que están relacionadas, son disposiciones, de tal forma que al trabajar, por ejemplo, el carro, vemos la relación del carro con el grupo y el grupo de cartas con el carro, la interacción. Luego con otro mandala distinto también, porque lo importante es fluir en la mirada, o sea, relacionar. Siempre una carta nunca lo estudio como compartimento estanco, sino realmente relacionándolo todo con todo, porque la información sale a través de las relaciones. ¿Un mandala se relaciona con Claro, por ejemplo, yo tengo un mandala que es muy sencillo, que lo he sacado del libro, uno de ellos, del libro de Jodorowsky al principio, que es la serie decimal, que aparece el 1 y el 10, el 2, el 12, el 3 y el 13. Entonces, por ejemplo, analizamos una carta en relación con la que tiene debajo y en relación con la fila de enfrente. Por ejemplo, todas las que están arriba, solamente que esto ya es un poco más complicado sin verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las cartas de arriba hacen referencia a lo espiritual y las cartas de abajo más a lo material, ¿no? Más espiritual, más trascendente. Entonces tienen como un común denominador. Entonces lo primero que vemos es observar toda la fila de arriba y ver que tiene un común denominador, toda la fila de abajo que tiene un común denominador, y luego esa carta en relación con abajo y en relación con el mensaje, ¿me entendéis? Para siempre relacionar, siempre el tarot es relacionar. Solo arcanos, luego doy, aparte, ahí solo es arcanos mayores, sí, pero luego doy arcanos menores, pero los arcanos mayores serían como el mundo de las ideas, según Platón, y los arcanos menores es el mundo sensible, es algo más del mundo cotidiano, de la vida, ¿no? Es mucho más fácil, porque lo que es muy importante en el curso es que yo no doy el significado de las cartas, porque no vale. O
sea, el significado que yo tengo de las cartas, yo voy cambiando con el tiempo, a medida que mi conciencia va cambiando. Entonces yo parto de un contexto y de una situación para que cada uno vaya llenando su carta de contenido, porque eso en una tirada es lo que le va a valer. Porque si tú memorizas lo que yo digo, estás trabajando con el hemisferio izquierdo. Y eso no te vale. Entonces, lo bueno es que tú, a través de esa carta, a través de esa relación con otras cartas, a través de la simbología, le vayas llenando de significado a esa carta. Y eso, lo que tú vayas trabajando, es lo que te va a servir a la hora de echártelas a ti o de echarla a la gente. Pero si tú lo que haces es memorizar lo que yo digo y aplicarlo, pues habrá cosas que valgan y habrá cosas que no. Pero lo que sí vale es si tú haces tu propia chuleta de cada carta, que viene acompañada pues de todo el proceso y de todo el trabajo interior que estás haciendo, de toda la práctica, ¿eh? Entonces no tiene nada que ver con los libros, porque los libros ya te dicen a nivel de amor, de salud, de trabajo y de tal. Yo lo que digo es que no hay que memorizar nada, hay que conocer muy bien los símbolos, hay que ver cómo se relacionan los símbolos y de ahí hay que observar, hay que mirar, hay que deducir y hay que conectar y de ahí te viene la información. No hay que memorizar nada o muy poco, porque lo más difícil del tarot es lo fácil que es, que no nos lo creemos, y es sobre todo conectar con las cartas y conectar con los símbolos y observar, conectar con el cuerpo y esperar que la información te llegue, porque te llega. O sea, es que te lo chivan, es que las cartas se agrupan de una forma que te dan el mensaje, te chivan, te lo van diciendo. Tú lo único que haces es estar atento y te lo van diciendo todo lo que tienes que decir. Al final te hablan, pero para eso hay que crear un sistema de aprendizaje, que es un aprendizaje holístico, de mirar, de observar, de conectar, de que todas las cartas se reúnan para dar un mismo mensaje, una misma información, conectar con el cuerpo, el mensaje, saber que es auténtico cuando llega de fuera hacia ti, no cuando lo elaboras tú racionalmente, y luego cuando has conectado con los arcanos, que es a través de desgastar las cartas, de trabajarlas y de manejarlas. Pero es cambiar el chip. O sea, el tarot, la clave está en cambiar el chip, que no es trasladar el sistema cognitivo, el sistema educativo que ya tenemos implantado en nuestra cabeza y desembocarlo en el tarot, sino es cambiar, digamos, de visión, de perspectiva, es trabajar con la intuición. Entonces, haciendo eso es muy fácil y sale y lo ves y te sorprende, y cada tirada es mágica. El tarot es mágico porque te sorprende y te das cuenta que tú no eres nadie, que tú no... O sea, yo me doy cuenta que a mí me lo dicen, que se ve, que sale, que no es algo que yo... Porque siempre el primer curso de tarot me decían que tú conectabas con otros planos, que había que tener mucho cuidado y que había sobre todo que hacer un ritual de protección, porque se podían meter entes dentro. Yo, desde luego, no conecto nada con eso. Yo lo que creo es que sí que abres una puerta, pero al inconsciente de la persona, y a través de barajar las cartas, estás provocando la sincronicidad entre la realidad que está viviendo la persona y la carta que va a salir. Entonces, el barajar tiene un sentido, que es provocar la sincronicidad. Y el tarot, los fundamentos del tarot es sincronicidad, simultaneidad, analogía y resonancia, que eso se ve en el curso, las bases del tarot. Pues una de ellas es la sincronicidad, que es a través, si yo conecto, yo barajo, le doy al consultante, baraja, le mando elegir unas cartas, elige esas cartas, ya estoy provocando la sincronicidad ahí. Ya no es casualidad, es causalidad lo que va a salir de esas cartas. Y yo lo que hago ya es esas claves que os he comentado, esas claves, pero nada más. Entonces no tiene más misterio que el cambiar de perspectiva y el situarte de una forma diferente al tarot a todo el sistema que llevas encima y que has aprendido. Nada más que es eso. Y no sé, ¿alguna otra cosilla? Si tú has hecho el curso conmigo, chica, ¿qué te voy a enseñar a ti? Gracias. Así que nada, pues entonces ya
Muchas gracias a vosotros. Vale, gracias.